Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a Carlos en la universidad. Yo estudiaba administración de empresas mientras trabajaba medio tiempo en una cafetería para pagar mis estudios. Carlos venía de una familia adinerada y estudiaba Derecho, siguiendo los pasos de su padre. A pesar de nuestras diferentes procedencias sociales, nos enamoramos. Carlos valoraba mi ética de trabajo y ambición, mientras que yo admiraba su bondad y determinación por forjar su propio camino, a pesar de la presión familiar. Su madre, doña Mercedes, nunca aprobó nuestra relación. Desde el primer día que me conoció, me miró de arriba a abajo y murmuró algo sobre cazafortunas a su esposo, pero Carlos se mantuvo firme en su decisión de estar conmigo, y 2 años después, nos casamos en una ceremonia íntima. Para sorpresa de todos, especialmente de su madre, Carlos rechazó trabajar en el bufete de su padre. En cambio, decidimos mudarnos a otra ciudad y comenzar desde cero. Yo había ahorrado suficiente para dar el anticipo de una pequeña casa, y Carlos consiguió trabajo en una firma emergente. Esta casa será nuestro nuevo comienzo, me dijo Carlos el día que firmamos los papeles. La puse a tu nombre como regalo de bodas, porque confío en ti más que en nadie. Durante 3 años, construimos nuestra vida juntos. Yo establecí mi propia consultoría de marketing digital, trabajando desde casa, mientras Carlos ascendía en su firma. Todo parecía perfecto hasta que me quedé embarazada. La noticia de nuestro bebé cambió algo en Carlos. Su madre comenzó a visitarnos más frecuentemente, quedándose por semanas. Poco a poco, noté cambios sutiles en su comportamiento. Carlos empezó a consultar cada decisión con ella, desde el color del cuarto del bebé hasta mis decisiones sobre el parto. Mamá dice que deberías dejar de trabajar, me dijo un día. No es bueno para el bebé que te estreses con el trabajo. Intenté mantener la calma. Carlos, mi trabajo no es estresante, y los médicos dicen que está bien continuar mientras me sienta cómoda, pero la presión aumentó. Doña Mercedes se mudó permanentemente a nuestra casa cuando entré en el 7º mes de embarazo, ocupando nuestro estudio, que era mi oficina. Una verdadera madre prioriza a su bebé, comentaba cada vez que me veía trabajando. Pero claro, ¿qué se puede esperar de alguien de tu origen? Las tensiones aumentaron cuando descubrí que Carlos había estado compartiendo nuestros documentos financieros con su madre. Solo quiere ayudarnos a organizarnos para cuando llegue el bebé, se defendió cuando lo confronté. A las 38 semanas de embarazo, comencé con contracciones. Carlos estaba en un viaje de negocios, supuestamente imposible de cancelar. Su madre se ofreció a llevarme al hospital. No te preocupes, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo me encargaré de todo. Las siguientes 20 horas fueron un borrón de dolor y soledad. Carlos no respondía a mis llamadas, y su madre desaparecía por horas, alegando que tenía que ocuparse de unos asuntos. Fue durante una de estas ausencias cuando Clara, mi mejor amiga y agente inmobiliaria, irrumpió en mi habitación del hospital. Ana, tu casa está listada en venta, y ya tiene compradores. Mi mundo se detuvo. Entre contracciones, Clara me mostró el listado en su teléfono. Mi casa, mi hogar, estaba siendo vendida por un precio muy por debajo de su valor real. Cuando doña Mercedes regresó, su sonrisa triunfante lo confirmó todo. Oh, ¿ya te enteraste? Sí, vendimos esa casita tuya. Carlos firmó los papeles esta mañana. Después de todo, necesitamos un lugar más apropiado para mi nieto. Las contracciones se intensificaron con la noticia. No, no pueden. La casa está a mi nombre, logré decir entre el dolor. Su risa resonó en la habitación. ¿Eso crees? Carlos cambió la titularidad hace meses. Confías demasiado en tu esposo, querida. Firmaste los papeles sin leer cuando te los dio, ¿verdad? Mi mente voló a 3 meses atrás, cuando Carlos me había pedido firmar unos documentos rutinarios del banco. Estaba ocupada con un proyecto importante y confié en él ciegamente. ¿Dónde está Carlos?, pregunté, las lágrimas mezclándose con el sudor del trabajo de parto. Oh, él está completamente de acuerdo. De hecho, fue su idea. Ya encontramos una casa más adecuada cerca de nosotros. Después de todo, necesitarás ayuda con el bebé, y claramente no estás preparada para ser madre y mucho menos para manejar una propiedad. En ese momento, el dolor se volvió insoportable, y los médicos entraron corriendo. Lo último que recuerdo antes de que me llevaran a la sala de partos fue la voz de doña Mercedes: no te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo de ahora en adelante. Mientras me preparaban para el parto, apreté en mi mano el sobre que había estado guardando para el día siguiente, nuestro aniversario. Dentro estaba el regalo que Carlos me había dado el año anterior, un documento que cambiaría todo. Puje, señora, ordenó el doctor. Ya vemos la cabeza. Entre el dolor y las lágrimas, una pequeña sonrisa se formó en mis labios.
Doña Mercedes no tenía idea de lo que estaba por venir. Mi pequeña Sofía nació a las 3:47 de la madrugada, perfecta y saludable. Mientras sostenía a mi hija por primera vez, las enfermeras me informaron que Carlos había llegado finalmente al hospital. Tu esposo está afuera, dijo una enfermera amablemente. ¿Quieres que pase? Miré a Clara, quien no se había separado de mi lado durante el parto. Ella entendió mi mirada y sacó su teléfono. Antes de que entre alguien, susurró, necesito que veas esto. Me mostró fotos de mi casa siendo vaciada por un equipo de mudanza, los muebles que había elegido con tanto cuidado, mis documentos de trabajo. Todo estaba siendo empacado y removido. Ya llamé a Miguel, añadió Clara, refiriéndose a su esposo abogado. Está en camino. Cuando Carlos entró a la habitación, su madre lo seguía de cerca. Su rostro mostraba una mezcla de culpa y determinación. Ana, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Dónde estabas?, pregunté suavemente, mientras sostenía a nuestra hija. Tenía que ocuparme de algunos asuntos importantes, respondió, evitando mi mirada. Doña Mercedes intervino rápidamente. Los compradores querían cerrar el trato hoy mismo. Era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Además, ya tenemos todo arreglado en la nueva casa. Está a solo 2 calles de la nuestra. ¿Podremos ayudarte con el bebé? ¿Los compradores?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. ¿Te refieres a tu hermana Isabel? La sorpresa en sus rostros confirmó mis sospechas. ¿Cómo?, comenzó doña Mercedes. Tengo mis propios contactos en bienes raíces, respondí, mirando a Clara. ¿Sabías, Carlos, que tu tía está comprando nuestra casa por menos de la mitad de su valor real? Carlos palideció. Mamá, ¿dijiste que era el precio de mercado? Por supuesto que lo es, interrumpió doña Mercedes apresuradamente. Además, ¿qué importa? Es un favor que les hacemos. Necesitan un lugar más apropiado, más cercano a la familia. En ese momento, Miguel, el esposo de Clara, entró a la habitación, como siempre. Su presencia imponente llenó el espacio. Señora, saludó formalmente a doña Mercedes. Me alegro de encontrarla aquí. Nos ahorrará tiempo en enviar las notificaciones legales. ¿Notificaciones legales?, preguntó Carlos, confundido. ¿De qué está hablando? Respiré profundo y saqué el sobre que había estado guardando. ¿Recuerdas el regalo que me diste el año pasado en nuestro aniversario? Carlos, su rostro mostró genuina confusión. ¿El collar de perlas? No, sonreí suavemente. El otro regalo. El documento que firmaste dándome poder notarial completo sobre todos nuestros bienes y cuentas conjuntas. Dijiste que era porque confiabas en mí más que en nadie para manejar nuestras finanzas mientras estabas en tus viajes de negocios. El color abandonó el rostro de doña Mercedes. Imposible. Miguel tomó la palabra. Muy posible, señora, y bastante legal. Cualquier transacción relacionada con los bienes conjuntos requiere la firma de mi cliente o su autorización explícita. La venta que intentaron realizar hoy es completamente nula. Pero, los papeles que firmó, protestó doña Mercedes. La transferencia de titularidad. Sobre eso, intervino Clara. Resulta que tengo una grabación muy interesante de usted discutiendo con su hermana cómo planeaban falsificar esos documentos. Las paredes de las cafeterías tienen oídos. ¿Sabe? Lo que siguió fue caos. Doña Mercedes comenzó a gritar, alternando entre amenazas y súplicas. Carlos se derrumbó en una silla, su rostro entre sus manos. Esto no termina aquí, continuó Miguel. Tenemos evidencia de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, y varios otros cargos que estoy seguro a la firma de abogados del señor Rivera no le gustaría enfrentar en corte. Mientras el drama se desarrollaba, yo me concentré en mi hija, que dormía pacíficamente en mis brazos, ajena a todo. Carlos, dije finalmente, mi voz cortando a través del caos. Necesito que tomes una decisión ahora mismo, no entre tu madre y yo, sino sobre qué tipo de padre quieres ser. El silencio cayó en la habitación. Carlos finalmente levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, Ana, susurró. Me dejé manipular. Pensé que estaba haciendo lo mejor para nuestra familia. ¿Lo mejor?, explotó doña Mercedes. Esta mujer te está manipulando, te está separando de tu familia. Basta, mamá, gritó Carlos, sorprendiéndonos a todos. Tú eres quien ha estado manipulando todo. Ana es mi familia. Ella y Sofía son mi familia ahora. Se acercó a la cama y, con manos temblorosas, tocó la mejilla de nuestra hija por primera vez. ¿Podrás perdonarme algún día?, me preguntó suavemente. Eso dependerá de tus acciones de ahora en adelante, respondí honestamente. Pero por ahora, necesito que tu madre se vaya. No pueden hacerme esto, chilló doña Mercedes. Carlos, soy tu madre.
Y yo soy su esposa y la madre de su hija, respondí firmemente. Y esta es mi habitación de hospital. Si no se va por su cuenta, tendré que llamar a seguridad. Carlos se enderezó. Vamos, mamá, te llevaré a casa. Si sales por esa puerta con ella, amenazó doña Mercedes, lo lamentarás. No, mamá, respondió Carlos con calma. Ya lamentó suficiente haber permitido que llegaras tan lejos. Después de que salieron, Clara y Miguel se quedaron conmigo un rato más, asegurándose de que todo estuviera en orden legal. Los compradores ya fueron notificados de que la venta es nula, informó Miguel, y tengo una orden de restricción temporal contra tu suegra, por si acaso. Las semanas siguientes fueron difíciles. Carlos se mudó temporalmente a un hotel mientras trabajábamos en nuestra relación a través de terapia de pareja. Doña Mercedes intentó algunas veces más causar problemas, pero la amenaza de acciones legales finalmente la mantuvo a raya. 6 meses después, nuestra casa estaba completamente restaurada. Convertí el antiguo estudio en un hermoso cuarto para Sofía, y mi negocio de consultoría creció hasta el punto de necesitar contratar personal. Carlos demostró con acciones su arrepentimiento. Renunció a su trabajo en la firma y abrió su propio despacho especializado en defender a víctimas de fraude inmobiliario. Cada día trabaja para reconstruir la confianza que rompió. Un año después del nacimiento de Sofía, organizamos una fiesta en nuestra casa. Durante el brindis, Carlos se puso de pie. Hace un año, casi pierdo lo más valioso en mi vida por no saber diferenciar entre lealtad familiar y manipulación. Ana no solo salvó nuestro hogar ese día, también me salvó a mí de convertirme en alguien que no quería ser. Este hogar no es solo una casa, es el fundamento de nuestra familia, una familia que construimos con amor, respeto y confianza. Doña Mercedes eventualmente se mudó a otro estado con su hermana Isabel. De vez en cuando envía tarjetas para Sofía, que guardo en una caja sin abrir. Carlos dice que algún día, cuando nuestra hija sea mayor, le contaremos toda la historia y dejaremos que ella decida si quiere una relación con su abuela. Mientras tanto, nuestra pequeña familia crece más fuerte cada día. El otro día, mientras veía a Carlos jugando con Sofía en el jardín que planté, me di cuenta de que a veces las peores traiciones pueden llevar a los mejores recomienzos. La próxima semana firmaremos los papeles para abrir nuestra primera sucursal de consultoría en otra ciudad. Carlos manejará los aspectos legales, y yo el negocio. Esta vez, cada documento será leído cuidadosamente y firmado juntos, como el equipo que siempre debimos ser. Y en cuanto a aquel poder notarial que Carlos me dio hace años, sigue guardado en nuestra caja fuerte, no como un arma o una protección, sino como un recordatorio de que la confianza, una vez rota, puede reconstruirse, pero requiere trabajo constante de ambas partes. Sofía acaba de cumplir 1 año, y cada vez que la veo sonreír, recuerdo aquel día en el hospital. A veces las victorias más dulces vienen envueltas en los momentos más amargos, y a veces, un simple sobre puede contener el poder de cambiar todo un futuro. Mi nombre es Carmen. Tengo 32 años y trabajo como arquitecta en una firma prestigiosa. Mi vida era perfecta hasta que mi suegra, Beatriz, decidió que yo no era suficientemente buena para su hijo Miguel. Esta es la historia de cómo intentó destruir mi vida, pero terminó perdiendo todo. Todo comenzó hace 3 años cuando Miguel y yo nos casamos. Desde el principio, Beatriz dejó claro que no aprobaba nuestro matrimonio. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social, solía decir, ignorando el hecho de que yo había construido mi propia carrera exitosa desde cero. La tensión aumentó cuando quedé embarazada. Miguel estaba emocionado, pero Beatriz, ella comenzó a actuar de manera extraña. Empezó a visitar nuestra casa con más frecuencia. Siempre cuando Miguel estaba en el trabajo, sus comentarios pasivo-agresivos se volvieron más frecuentes. ¿Estás segura de que podrás mantener tu trabajo siendo madre? Miguel necesita una esposa que esté en casa, decía mientras examinaba cada rincón de nuestra casa, la casa que yo había comprado con mis ahorros antes de conocer a Miguel. Un día, durante mi 7º mes de embarazo, tuve algunas complicaciones y tuve que ser hospitalizada. Miguel estaba en un viaje de negocios en Europa, y aunque quería regresar inmediatamente, le insistí en que se quedara. Fue mi primer error. No te preocupes, dijo Beatriz con una sonrisa que ahora reconozco como maliciosa. Yo me encargaré de todo mientras estás en el hospital. Pasé 2 semanas en el hospital. Durante ese tiempo, Beatriz visitaba ocasionalmente, siempre con esa sonrisa inquietante. Todo está bajo control, repetía cada vez que preguntaba por la casa. Lo que no sabía era que Beatriz había estado planeando algo durante meses. Había convencido a Miguel de que le diera un poder notarial para ayudar con los papeles del bebé mientras él estaba fuera. Miguel, siempre confiando en su madre, firmó sin pensarlo 2 veces. El día que salí del hospital,
Decidí pasar por casa antes de recoger a Miguel del aeropuerto. Cuando llegué, encontré a una familia extraña en mi casa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen en mi casa?, pregunté, confundida y asustada. Esta es nuestra casa, respondió el hombre. La compramos hace una semana a la señora Beatriz. Tenemos todos los papeles en regla. Mi corazón se detuvo. En ese momento, Beatriz apareció detrás de mí, con esa sonrisa que tanto había llegado a odiar. Oh, Carmen, querida, olvidé mencionártelo. Como Miguel es el que aparece en los papeles del matrimonio, decidimos vender la casa. Después de todo, necesitarán un lugar más apropiado para criar al bebé, uno que puedan pagar con el salario de Miguel, por supuesto. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? Esta casa es mía. La compré antes de casarme con Miguel. Beatriz se rió. Querida, todos sabemos que alguien de tu posición no podría permitirse una casa en este vecindario. Miguel siempre fue el verdadero dueño, y como su madre, tengo todo el derecho de ayudarlo a tomar las mejores decisiones para su familia. Fue entonces cuando recordé algo crucial, algo que ni Miguel ni Beatriz sabían. ¿Estás segura de eso, Beatriz? Mis manos temblaban mientras buscaba en mi bolso. ¿Absolutamente segura? Saqué una carpeta que siempre llevaba conmigo. La había mantenido cerca desde que Beatriz comenzó a actuar de manera sospechosa. ¿Qué es eso?, preguntó, su sonrisa vacilando por primera vez. Estos son los documentos originales de propiedad, dije, abriendo la carpeta. Los documentos que muestran que compré esta casa 2 años antes de conocer a Miguel. Los documentos que prueban que nunca transferí la propiedad a su nombre. La sonrisa de Beatriz desapareció por completo. Pero el poder notarial que le dio Miguel solo cubre sus propiedades. Beatriz, esta casa nunca fue suya, así que nunca tuvo el derecho de venderla. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado, quien había estado al tanto de las sospechas que tenía sobre mi suegra desde hace meses. Antonio, sí, está sucediendo exactamente como temíamos. ¿Puedes venir con la policía? Beatriz acaba de cometer fraude inmobiliario. La cara de Beatriz se puso pálida. No te atreverías. Soy la madre de tu esposo, y yo soy la madre de su futuro hijo, y la legítima dueña de esta casa. ¿Quién crees que tiene más que perder aquí? Mientras esperábamos a que llegaran la policía y mi abogado, la familia que había comprado la casa comenzó a hacer preguntas. Resultó que Beatriz les había vendido la propiedad por mucho menos de su valor real, probablemente esperando hacer la transacción lo más rápido posible. Les sugiero que guarden todos los documentos de esta transacción, les aconsejé. Los necesitarán para recuperar su dinero y para el proceso legal que está por venir. Cuando la policía llegó, Beatriz intentó escapar, pero fue detenida en el acto. Mi abogado explicó la situación, y la familia que había sido estafada decidió presentar cargos también. Mientras veía cómo esposaban a mi suegra, no pude evitar pensar en Miguel. ¿Cómo reaccionaría cuando se enterara de todo esto? ¿Me creería o se pondría del lado de su madre? La respuesta a esas preguntas llegaría pronto, más pronto de lo que esperaba, y cambiaría nuestras vidas para siempre. El sonido de un auto frenando bruscamente interrumpió el caos frente a mi casa. Miguel había llegado antes de lo esperado. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y horror mientras observaba la escena, su madre esposada, policías por todas partes, y yo, su esposa embarazada, sosteniendo una carpeta de documentos legales. ¿Qué está pasando aquí, mamá? ¿Por qué está la policía? Miguel corrió hacia nosotros, su maleta olvidada en la acera. Beatriz inmediatamente comenzó a llorar. Miguel, hijo, tu esposa está haciendo que me arresten. Solo intentaba ayudarte. Carmen, Miguel me miró, esperando una explicación. Respiré profundo, preparándome para el momento que podría destruir mi matrimonio. Tu madre intentó vender nuestra casa mientras estaba en el hospital. Utilizó el poder notarial que le diste para realizar una venta fraudulenta. Pero mamá dijo que necesitábamos vender la casa para mudarnos a un lugar más adecuado para el bebé. Miguel parecía perdido, mirando alternativamente entre su madre y yo. Miguel, intervino mi abogado. La casa nunca estuvo a tu nombre. Tu esposa la compró antes de conocerte. El poder notarial que le diste a tu madre no tenía validez sobre esta propiedad. Vi cómo la comprensión golpeaba a Miguel como una ola. Su rostro pasó de la confusión al shock, y finalmente a la ira. Mamá, ¿es esto cierto? Todo lo hice por ti, gritó Beatriz. Esa mujer te alejó de nosotros, de nuestra clase social, de todo lo que habíamos planeado para ti. ¿Planeado para mí? La voz de Miguel temblaba. ¿Cómo el matrimonio arreglado con la hija de los Velasco que intentaste forzar hace años? ¿O como cuando intentaste sabotear mi carrera porque no quería trabajar en la empresa familiar? No sabía nada de esto. Miguel nunca había mencionado estos detalles de su pasado.
Todo lo hice por tu bien, insistió Beatriz. Esa mujer no te merece, ni siquiera puede darte un heredero apropiado. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con eso? Miguel se volteó hacia su madre, su rostro pálido. Mamá, ¿qué hiciste? Beatriz se mantuvo en silencio, pero su expresión lo decía todo. Señora, intervino uno de los oficiales. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. No me importa, gritó Beatriz. Sí, lo hice. Cambié los resultados de tus exámenes médicos, Carmen. Pagué al técnico del laboratorio para que alterara los informes. No hay nada malo con tu embarazo. Solo quería que estuvieras en el hospital el tiempo suficiente para vender la casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Instintivamente, llevé mis manos a mi vientre, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Todo el estrés, toda la preocupación por mi bebé, había sido una mentira. Oficial, la voz de Miguel era fría como el hielo. Quiero presentar cargos contra mi madre por fraude médico, además de los cargos por fraude inmobiliario. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Beatriz forcejeaba contra las esposas. Una madre que puso en riesgo la vida de mi esposa y mi hijo por sus prejuicios sociales. Miguel se acercó a mí y me abrazó protectoramente. Ya no más, mamá, se acabó. Los oficiales se llevaron a Beatriz, quien no dejaba de gritar y llorar. La familia que había sido estafada en la compra de la casa se fue con mi abogado para comenzar el proceso de recuperación de su dinero. Cuando finalmente nos quedamos solos, Miguel me miró con lágrimas en los ojos. Carmen, lo siento tanto. Debí haber visto las señales. Todas esas veces que defendí a mi madre, que justifiqué su comportamiento, no es tu culpa, respondí, aunque una parte de mí quería culparlo por su ceguera. Ella es tu madre. Es natural que quisieras creer lo mejor de ella, pero casi te pierdo por eso. A ti y a nuestro bebé. Su mano se unió a la mía sobre mi vientre. Necesito que sepas algo. Cuando me llamaron del hospital, estaba tan asustado. No me quedé en Europa por trabajo. Estaba investigando a mi madre, que, después de que me contaste tus sospechas sobre ella, comencé a notar cosas, pequeñas inconsistencias en sus historias, documentos que desaparecían de nuestro estudio, así que aproveché el viaje de negocios para investigar sus cuentas bancarias en Europa. ¿Y qué encontraste? Un patrón de fraude similar al que intentó hacer con nuestra casa. Ha estado estafando a personas durante años, usando diferentes identidades y contactos en puestos clave, como el técnico del laboratorio que mencionó. La revelación me dejó sin aliento. ¿Por eso le diste el poder notarial? ¿Para atraparla? Miguel asintió. Sabía que intentaría algo si le daba la oportunidad. Lo que no esperaba era que pusiera en riesgo tu salud y la del bebé. Su voz se quebró. Nunca me perdonaré por eso. Pero gracias a eso, finalmente está enfrentando las consecuencias de sus acciones, dije, tratando de encontrar algo positivo en toda esta situación. Los meses siguientes fueron un torbellino de eventos. Beatriz fue juzgada y sentenciada no solo por el fraude inmobiliario y médico, sino por una serie de estafas que salieron a la luz durante la investigación. Recibió una condena de 15 años de prisión. La familia que había sido estafada recuperó su dinero, y nosotros pudimos mantener nuestra casa. Miguel renunció a su trabajo y abrió su propio negocio, determinado a construir algo por sí mismo, lejos de la influencia tóxica de su familia. Nuestro bebé, una niña hermosa y saludable a la que llamamos Victoria, nació sin complicaciones. El día que la llevamos a casa, Miguel y yo hicimos un pacto. Nuestra hija crecería sabiendo que el valor de una persona no se mide por su clase social o su cuenta bancaria, sino por sus acciones y su corazón. 5 años han pasado desde entonces. Victoria está creciendo fuerte y feliz, ajena al drama que rodeó su llegada al mundo. A veces, cuando la veo jugar en el jardín de la casa que casi perdimos, pienso en Beatriz y en cómo su obsesión por el estatus social destruyó su vida. Miguel recibe ocasionalmente cartas de su madre desde la prisión. La mayoría permanecen sin abrir. Las pocas que ha leído muestran que ella sigue culpando a todos menos a sí misma por su situación. Es triste, pero nos ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de establecer límites, incluso con la familia. En cuanto a mí, mi carrera como arquitecta ha florecido. Irónicamente, el escándalo con Beatriz me trajo varios clientes importantes que admiraron cómo manejé la situación. Ahora dirijo mi propio estudio de arquitectura, especializado en diseñar hogares para familias jóvenes. La última vez que supimos de Beatriz fue a través de su abogado. Aparentemente, había intentado iniciar un nuevo fraude desde la prisión, esta vez involucrando a otros reclusos. Cuando la administración de la prisión lo descubrió, sus privilegios fueron revocados y su sentencia fue extendida. Miguel sacudió la cabeza con tristeza cuando se enteró. Algunas personas nunca aprenden, dijo, mientras observábamos a Victoria jugando con sus bloques de construcción.
construyendo su propio pequeño mundo perfectamente imperfecto. Hoy, nuestra casa está llena de risas, amor y planes para el futuro. Las fotografías de Beatriz han sido reemplazadas por dibujos de Victoria y fotos de nuestra pequeña familia. A veces, los nuevos visitantes preguntan por la abuela de Victoria, y simplemente respondemos que algunas historias son mejor dejarlas en el pasado. La vida no es perfecta. Todavía hay días en que Miguel lucha con la culpa y el dolor de la traición de su madre. Hay momentos en que me pregunto si podríamos haber hecho las cosas de manera diferente, pero entonces miro a mi alrededor, a la vida que hemos construido, a la familia que hemos creado, y sé que todo valió la pena. Porque al final, Beatriz nos enseñó la lección más valiosa de todas, que el verdadero valor de un hogar no está en sus paredes o su ubicación, sino en el amor y la honestidad que vive dentro de él. Y esa es una lección que ninguna estafa puede robar.